Esta ha sido o está siendo la semana de Miguel de Cervantes, al que se está homenajeando en el 400 aniversario de su muerte con 400 actividades programadas a lo largo de 2016. Desde el Congreso a la lectura del Quijote, desde los molinos de viento a la entrega del Cervantes, España se ha rendido a nuestro escritor más universal. Cervantes o la fuerza del destino. Acompáñanos, don Miguel. Si de verdad fuera posible que Miguel de Cervantes accediera a nuestra época por una puerta del tiempo, nadie le reconocería, no solo porque en España no se suele identificar a los Quijotes, sino porque no existe hoy ninguna imagen auténtica de él. Todos los retratos que se conocen fueron imaginados. Del escritor más universal no queda apenas rastro material, nada más que sus palabras, lo que él mismo escribe y cuenta, y algunos autógrafos. 400 años después de su muerte, Miguel de Cervantes es, dicen, el literato español más conocido del mundo, pero también un hombre desconocido, el que vivió en estas mismas calles una vida acosada por agobios y sinsabores cotidianos, muy lejos o tal vez precisamente por eso muy cerca de la grandeza de su obra. ¿Qué determina el destino para que, contra toda probabilidad, el cuarto de los hijos de la familia que se instala en una modesta casa de esta calle de Alcalá de Henares en 1533 vaya a convertirse en un genio de la literatura? Él, que intentará ser de todo en la vida antes que escritor. Ni siquiera sabríamos que nació en 1547 si la partida de bautismo no hubiera sido guardada en el fondo de un pozo durante la Guerra Civil. Tampoco se habría encontrado ese rastro sin el apunte de que su madre residía en Alcalá, hallado en los papeles que hablan de un soldado hecho cautivo para quien el éxito entonces suponía solo conseguir un puesto fijo. Cervantes empieza su carrera militar como un soldado raso en Lepanto en 1571, pero su tope era haber sido capitán, que era lo que más que podía aspirar. Si hubiera conseguido este gran éxito, que en el caso de Cervantes se cortó por el cautiverio de Argel, pues seguramente no hubiera tenido la necesidad de esa construcción en papel y la necesidad de construir esta obra maravillosa tan singular, ¿no? Sus peripecias como soldado se pueden seguir 7 pisos por debajo de ese depósito de libros antiguos, en la muestra donde la Biblioteca Nacional exhibe los pocos documentos auténticos conservados que componen la biografía de Cervantes. El joven que con 22 años se alista en los tercios tras ser perseguido por participar en un duelo y que con 24 despliega su valor en la proa de la galera La Marquesa buscando fortuna en plena batalla naval. Hay incluso a veces una cierta tendencia a quitarle heroísmo al Miguel de Cervantes de Lepanto, y lo cierto es que cuando la batalla él estaba aquejado de fiebres y su capitán le aconsejó que no subiera al puente, y sin embargo él desatendió ese consejo y fue herido en el brazo y en el pecho, lo que acabó dando justificación a esa denominación del Manco de Lepanto. Y más azares del destino. Pierde la movilidad de la mano izquierda, pero le queda la otra para escribir. Podía haber muerto, pero se recupera en Mesina y continúa combatiendo 3 años más. Quiere volver triunfante, pero en el retorno unos corsarios le apresan y pasa 5 años de cautiverio, intentos de fuga y traiciones en Argel. Cuando es liberado y regresa, no obtiene el favor que sueña en la corte. El rey le encarga solo una misión de espía en Orán. Desilusionado, al año siguiente escribe el primero de los 12 únicos documentos encontrados que llevan la firma de su puño y letra. En él pide un cargo en América. Ese puesto que solicita no se lo conceden, pero después en 1590 vuelve otra vez a pedir ya puestos concretos en las Indias y tampoco se lo conceden, con lo cual quiere decirse que esa ilusión no la consiguió. También hay que pensar que a lo mejor si se hubiese marchado a las Indias no tendríamos ni el Quijote, ni las novelas ejemplares, ni el viaje al Parnaso, ni todas esas maravillas que escribió, probablemente a fuerza también de esfuerzos, sacrificios y de muchas decepciones vitales. Como los sueños de Cervantes en aquel momento, el tiempo parece detenido en este Archivo General de Simancas que conserva intactos los depósitos ideados por el arquitecto de Felipe II, los primeros y más modernos de su época. En ellos se guardan como tesoros documentos que llevan su autógrafo y que demuestran que quien sería un genio de la literatura está ocupado en quitarle el gorgojo al trigo o en que le cuadren las cuentas. Es una relación de gastos menudos escritos de puño y letra de Cervantes, y lo que más emociona del documento y sorprende es que una persona como Cervantes estuviera aquí escribiendo lo que vale una escoba, lo que vale una estera, lo que vale una pala y sobre todo que le diera tantos quebraderos de cabeza.
Está en Andalucía, es comisario general de abastos para la Armada Invencible y recaudador de impuestos. Al fin tiene un oficio que le ocupa una década de su vida, pero que le lleva al menos 3 veces a la cárcel por irregularidades o bancarrotas de otros. Aunque hasta entonces solo ha publicado La Galatea, es ya autor de comedias y, recluido tal vez, no deja de pensar en escribir. La obra de Cervantes la escribió precisamente siempre después de un gran fracaso en su vida material y en su intento de ascenso social. Es posible que si Cervantes hubiese conseguido su objetivo de haber ocupado un cargo dentro de la Casa Real, no hubiese sido tan prolífico ni tan buen escritor, por lo menos en cuanto a las ideas. ¿Por qué pelea él por la libertad individual y por la dignidad del hombre? Probablemente porque él se sabe descendiente de judeo conversos y que tiene que jugar en la España del siglo XVI y principios del XVII a la disimulación de los orígenes por razones evidentes que no se puede frivolizar con ellas. Fue así. Quizá cargado de esas reflexiones amargas, Cervantes pisa estos mismos ladrillos. Es la casa de Valladolid que ocupa con sus hermanas cuando se traslada siguiendo a la corte en 1603. 2 años después, un altercado en la puerta en el que muere un caballero le lleva 2 días a la cárcel. Ya corrige el Quijote que ha visto la luz en 1605. Se sabe un hombre muy inteligente al que su tiempo no hace justicia. Dolido y decepcionado, regresa con la corte a Madrid. Fue buscando siempre algún cargo que le permitiera vivir. No lo consiguió, tuvo que salir adelante con encomiendas pequeñitas. Ahora vaya usted a buscar tributos, ahora haga este viaje, tráigame un informe de tal. Y todo eso pues realmente no es una forma estable de vivir. Los últimos 10 años de su vida se refugia en la escritura. Nada es fácil. En otro emocionante autógrafo se refleja cómo el manuscrito de El Quijote tiene que sortear la burocracia, pasar por funcionarios y censores hasta que se imprime en este mismo lugar y se convierte en la primera novela moderna. Lo que más sorprende de Cervantes es cómo logró crear ese nuevo modelo literario. Y la única explicación es porque se trata de una persona cuya vida es tan de aventura, tiene tantas peripecias, tiene tantas derrotas personales, que todo eso, ¿qué es el Quijote? El propio Alonso Quijano, ¿qué es? Es una persona fracasada, que acaba viviendo una aventura de locura. Y ahí hay mucho del propio Cervantes, de esa amargura personal y de esa forma en que él ve la vida. Se diría que va de infortunio en infortunio, como la mayoría de los mortales, hasta el éxito final, que fracasa en todo, salvo en su obra. Quizá por eso la gente se vea reflejada en ella. Miguel de Cervantes muere a los 68 años en esta casa de Madrid, hace 4 siglos. 3 días antes escribe: el tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. Con la misma tenacidad de este molino que data del siglo XV y que probablemente vio Cervantes, la fuerza de su propio destino hace que ese último deseo suyo le sobreviva y que convierta en inmortales para siempre estos lugares de la Mancha y a ese hidalgo caballero que representa como ningún otro personaje de ficción el espíritu y la esencia del alma humana.